Muy buenos días. Soy Juan Scrick, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile. Y hoy les voy a hablar de torque o torca, ¿ya? Una fuerza neta aplicada a un cuerpo imparte una aceleración a ese cuerpo. Eso es algo que ya hemos visto anteriormente, en el cual si uno tiene un objeto arbitrario como este, un cierto balón, y uno imprime una fuerza por ejemplo de impulso, este objeto entonces va a adquirir una cierta aceleración, m por a, ¿ya? Eso en base a la segunda ley de Newton. Y por lo tanto el cuerpo, en principio, si está en reposo, va a adquirir una velocidad y se va a desplazar, ¿ya? Sin embargo, ¿qué se requiere exactamente para impartir una aceleración angular a un cuerpo? Ya vemos que si tenemos un objeto y le aplicamos una fuerza, este se mueve, se desplaza. Pero ¿cómo tiene que ser esta fuerza para que el objeto empiece a girar? Por lo tanto, ¿qué necesitamos para poner a girar un cuerpo estacionario? O incluso si hay un objeto que ya esté rotando, ¿cómo hacemos para detener esa rotación? Nuevamente se requiere una fuerza, pero esta fuerza debe aplicarse de tal manera que proporcione una acción de torcer o de permitir el giro, ¿ya? No es una fuerza como la que mostramos acá arriba, ¿cierto? En este caso, donde simplemente se produce un desplazamiento de un objeto, sino que tiene que ser una fuerza en una posición dada de manera que el objeto empiece a rotar. Para ello vamos a definir una nueva cantidad física, que es el torque o torca, y que describe la acción de torsión o de giro debido a una fuerza. Entonces, ¿qué aspectos de una fuerza determinan qué tan eficaz es esta para provocar o modificar el movimiento rotacional? Obviamente la magnitud y dirección de la fuerza, ¿ya? Entre mayor sea la magnitud de la fuerza y la dirección en la cual se esté aplicando, obviamente van a ser importantes, pero no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es la posición en la cual yo estoy aplicando esta fuerza. Y para demostrar esto, veamos acá, tenemos un tornillo, tenemos una llave inglesa con la cual queremos aflojar ese tornillo. Y vamos a aplicar tres fuerzas de igual magnitud. La fuerza FA, la fuerza FB y la fuerza FC. Las tres fuerzas tienen la misma magnitud, ¿ya? E incluso dos de ellas, FA y FB, tienen la misma dirección. Pero vamos a notar que no solamente basta con que tengan la misma magnitud o la misma dirección, sino que es importante la posición, ¿ya? La posición. Por ejemplo, FA y FB. Partamos comparando esas dos. Son dos fuerzas que tienen igual magnitud, dos fuerzas que tienen igual dirección, y sin embargo, la eficacia es diferente. FB produce una rotación de forma mucho más sencilla que FA. Uno está acostumbrado, ¿cierto?, a usar una llave inglesa y en general lo toma del mango lo más alejado posible del punto de rotación. Por lo tanto, FB, que es una fuerza alejada del eje de rotación, es más eficaz que FA. De esta manera concluimos que es importante el punto donde se aplica la fuerza. ¿Qué pasa ahora si yo comparo, por ejemplo, FB con FC? Son dos fuerzas que tienen igual magnitud y son dos fuerzas que están aplicadas en el mismo punto. Por lo tanto, la única diferencia aquí es la dirección en que se aplica la fuerza. FB ya hemos visto que es eficaz a la hora de producir una rotación o de aflojar el tornillo. Sin embargo, FC, si uno empuja, ¿cierto?, la llave inglesa en la dirección del tornillo, no va a producir una rotación. Por lo tanto, ya sabemos que para que un cuerpo rote, no solamente importa la magnitud y la dirección de la fuerza, sino también el punto donde se aplique, ¿ya? Esto tiene que ver con un concepto nuevo que se llama el brazo de palanca, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, un objeto cualquiera que tiene un cierto eje de rotación. Ahí, ¿ya? Y vamos a aplicar una fuerza. Por ejemplo, digamos una fuerza en esta dirección. En esta dirección. Si uno proyecta la fuerza, ¿ya?,
me va a dar que la fuerza de alguna manera pasa por el eje de rotación. Ese puntito de ahí es el eje de rotación. Eje de rotación. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso yo no tengo lo que se conoce como un brazo de palanca. El brazo de palanca ocurre en esta otra situación. Supongamos que tenemos un objeto similar, porque nunca me va a quedar igual. Tenemos acá el eje de rotación y vamos a aplicar una fuerza, por ejemplo, ahí. Yo puedo proyectar esta fuerza, así. Y entonces, ahora, para buscar el brazo de palanca, desde el eje de rotación tengo que trazar una línea que forma un ángulo de 90 grados con esta proyección de la fuerza. Suena como trabalengua, pero en la práctica es tomar la fuerza, proyectarla, ¿cierto? Tomar el eje de rotación y trazar una línea de forma tal que forme un ángulo de 90 grados. Ahí, 90 grados. Este segmento pequeño que está aquí es lo que se llama el brazo de palanca. ¿Ya? Y vamos a ver que el torque, por lo menos la magnitud del torque, está dada por la magnitud de la fuerza y la magnitud de este brazo de palanca. Eso implica que en este caso el objeto sí va a girar porque va a existir un torque distinto de cero. En cambio, en este otro ejemplo, la fuerza, la línea que se proyecta de la fuerza, pasa por el eje de rotación, de manera que no existe un brazo de palanca. L es igual a 0 en este caso, de manera que la magnitud del torque es 0. Veamos un ejemplo concreto respecto a esto. Tenemos acá un objeto que tiene un eje de giro establecido acá en el origen. ¿Ya? Y vamos a aplicar tres fuerzas, en principio de igual magnitud, pero que tienen direcciones diferentes y puntos de aplicación diferentes. Para cada una de estas fuerzas, yo voy a hacer una proyección de la fuerza. ¿Ok? Entonces ustedes se fijan acá, F1, tiro una línea que proyecta esa fuerza. F2, lo mismo, una línea que proyecta esa fuerza. Y F3, exactamente igual. ¿Ya? Y luego busco los brazos de palanca. Los brazos de palanca eran una línea que surgía desde el eje de rotación hacia la proyección de la fuerza, formando un ángulo de 90 grados. Acá ustedes pueden ver que para la fuerza F1, esa es la proyección, y el brazo de palanca parte en el eje de rotación y forma un ángulo de 90 grados con la proyección de la fuerza. Eso es el brazo de palanca L1. L2 es similar. Tengo acá la fuerza F2, proyecto la línea F2, tomo el origen y desde el origen trazo una línea que forma un ángulo de 90 grados con la fuerza. Ahí está el ángulo de 90 grados y me genera el brazo de palanca L2. Finalmente, tengo la fuerza F3 y la fuerza F3 al proyectarla pasa por el eje de rotación, por lo tanto no voy a obtener ningún brazo de palanca. O puedo decir que L3 es 0. ¿Ok? ¿Cómo se va a caracterizar el torque? El torque se va a calcular como magnitud, como la fuerza por el brazo de palanca. ¿Ya? Y el signo va a depender si el giro es horario o antihorario. Si el sentido de rotación, por ejemplo F1, vemos que si tiramos de este cordelito, esto va a empezar a rotar en sentido antihorario. Vamos a establecer como torque positivo el sentido antihorario. ¿Okay? De manera que el torque 1 va a ser la fuerza 1 por el brazo de palanca 1, con signo positivo. En cambio, si nosotros tiramos del cordel de la fuerza F2, y este es el eje de rotación, obviamente esto empezará a girar en sentido horario. ¿Ya? Y vamos a establecer que el sentido horario es de signo negativo, por lo tanto me queda aquí el torque es igual al negativo, la fuerza 2 por el brazo palanca 2. Y finalmente yo tendría en principio un
torque 3, que sería la fuerza 3 por el brazo palanca 3. Pero como el brazo palanca 3 no existe, no hay también un torque 3 y por lo tanto tirar del cordel en la posición de la fuerza F3 no me va a producir ninguna rotación del objeto. ¿Ya? La unidad del torque. Nosotros analizamos y el torque es fuerza por una cierta longitud. La fuerza se medía en metros, la fuerza se medía en newton y la longitud se medía en metros. ¿Okay? Por lo tanto, el torque va a ser newton por metro. Pero hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, el trabajo, por decir algo, el trabajo era fuerza por desplazamiento. ¿Sí? La fuerza era newton y el desplazamiento era metro. Newton metro, igual que aquí. Y sin embargo, el trabajo o la energía, nosotros transformábamos estas unidades de newton metro en joule. ¿Ya? Como el torque no es un trabajo y no es una energía, hay que utilizar la notación de que su unidad de medida son newton metros y nunca convertirlos a joule. ¿Ok? Joule es solamente para términos energéticos. Por lo tanto, ¿cómo uno procede a calcular de alguna manera el torque? Supongamos esta figura, ¿cierto? Vamos a aplicar una fuerza F, acá, en el punto P, y el eje de rotación de esta palanca está dada acá. ¿Ya? Primero, hay que proyectar la fuerza. Aquí está el valor de la fuerza. Yo proyecto una línea hacia abajo. Segundo, calculo o determino el brazo de palanca. El brazo de palanca parte en el eje de rotación y es una línea que forma un ángulo de 90 grados con la proyección de la fuerza. Aquí ustedes pueden ver que se forma un ángulo de 90 grados y por lo tanto esta línea rosada que está aquí es L o mi brazo de palanca. Una vez que yo determino el brazo de palanca, entonces voy a calcular el ángulo que existe entre el vector que une el eje de rotación y el punto donde yo estoy aplicando la fuerza. El eje de rotación y el punto donde yo estoy aplicando la fuerza se va a describir con la letra R vectorial. ¿Ya? Por lo tanto, voy a determinar el ángulo que hay entre R y la fuerza. Ahí está. R y la fuerza. Bueno, el ángulo entre R y la fuerza, lo hemos definido aquí, es phi, ¿ya? Y eso nos permite, de alguna manera, acá se genera un triángulo, ¿cierto? Y por lo tanto me permite determinar que esta línea rosada de acá, que es el brazo de palanca, va a ser simplemente R seno de phi. R seno de phi. Ahí está. Además, este ángulo se proyecta acá, ¿cierto? Los opuestos por el vértice, se proyecta acá. Y por lo tanto, yo puedo descomponer la fuerza, que es un vector, ¿cierto? En una componente radial. Radial significa aquí. Y en una componente tangencial. Ahí. ¿Ya? Obviamente, como este es phi, significa que la componente radial va a ser f coseno de phi. Y la componente tangencial será f seno de phi. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque finalmente el torque, y lo voy a definir acá, es fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca ya hemos determinado que es R seno de phi. Por lo tanto me queda la fuerza por R seno de phi. Pero la fuerza seno de phi es simplemente la componente tangencial. De esta manera se determina que el torque solamente contribuye la componente tangencial de la fuerza y la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde yo aplico la fuerza. ¿Ya?
Por lo tanto, implica que la componente radial de la fuerza no tiene ninguna contribución en el torque. ¿Ya? Ahora, hasta ahora hemos visto el torque, ¿cierto?, como una magnitud. Torque es fuerza por brazo de palanca. Pero estrictamente hablando, el torque es un vector. Vamos a determinar entonces hacia dónde apunta este vector. ¿Ya? Recién vimos que el torque se podría escribir como la componente tangencial por R. ¿Ya? La componente tangencial por R. Eso implica que si uno tiene una fuerza que actúa en un punto que tiene un vector de posición R, por ejemplo, supongan acá este tornillo, coloco una llave inglesa, ¿ya? Y en este punto, en el extremo de la llave inglesa, aplico una fuerza hacia afuera de la pantalla, afuera del computador, ¿ya? Formando aquí un ángulo 90 grados entre R, que apunta hacia la izquierda, ¿cierto? Y este vector F que apunta hacia ustedes. ¿Ya? El torque entonces se va a determinar como R cruz F, donde cruz es simplemente el producto cruz entre dos vectores que nosotros recordamos que podemos utilizar la regla de la mano derecha. Si uno toma la mano derecha, primero apunta los dedos en la dirección en que señala el primer vector, en este caso el vector R, y luego dobla la punta de los dedos en la dirección en que apunta el segundo vector, en este caso es la fuerza F, que es hacia mí o hacia ustedes, ¿ya? Así. Y el dedo gordo de alguna manera les va a indicar la dirección del torque. Esto es lo que se llama la regla de la mano derecha y tiene que ver con el sentido de rotación, ¿cierto?, que uno está generando con esa fuerza. Uno puede tener el ejemplo contrario. Tenemos acá el mismo tornillo, la misma llave inglesa, pero tengo ahora la llave inglesa apuntando una fuerza hacia afuera de la página, es decir, hacia ustedes, nuevamente. Nuevamente uso la regla de la mano derecha, los dedos apuntan en la dirección del primer vector, en este caso R, y dobla la punta de los dedos en la dirección de la fuerza, hacia ella. Y por lo tanto el dedo gordo me queda apuntando hacia abajo, y es el vector, ¿cierto?, del torque. De manera que ya sabemos que el torque se puede escribir de esta forma, torque igual R cruz F. También yo puedo calcularlo como magnitud, R cruz F, y recuerden ustedes que R cruz F es simplemente R, F, el seno del ángulo que forman entre ellos, ¿ya? Y recuperamos de alguna manera, cuando nosotros aquí juntamos, por ejemplo, F seno de phi es la componente tangencial de la fuerza, o puedo escribir esto como F, R seno de phi, que no es otra cosa que el brazo, es decir, F por L. ¿Ven? De esa forma recupero la primera definición que hablábamos nosotros de que la magnitud del torque era fuerza por el brazo de palanca. ¿Okay? Bueno, dejamos aquí propuesto un ejercicio de los que vamos a resolver en clase, que dice que un plomero aficionado que no puede aflojar una junta ensarta un tramo de tubo en el mango de su llave de tuercas y aplica todo su peso de 900 newton al extremo del tubo parándose sobre él. La distancia del centro de la junta al punto donde actúa es de 0,8 metros. Ahí está, esa distancia. Y el mango y el tubo forman un ángulo de 19 grados. Calcule la magnitud y dirección del torque que el plomero aplica en torno al centro de la junta. ¿Eh? Entonces es un problema que dejamos planteado, pueden tratar de resolverlo y si no lo pueden buscar en otro de los videos del curso. Y finalmente, para ver si comprendimos el concepto de torque, tenemos un ejemplo, me dice la figura, muestra una fuerza P que se aplica a un extremo de la palanca de longitud L.
¿Cuál es la magnitud del torque de esta fuerza en torno al punto A? Entonces, vamos a asumir que aquí en el punto A está el eje de rotación, se aplica una fuerza, ¿cierto? Esto tiene una longitud L y un ángulo θ. ¿Cuál es la magnitud del torque? Entonces, nosotros recordaremos, ¿cierto?, que torque, la magnitud es F por L. Bueno, la fuerza es P. Ahí está. Me falta conocer cuánto es el brazo de palanca. Para determinar el brazo de palanca, yo tengo que proyectar la fuerza. Proyecto la fuerza. Y desde el eje de rotación, trazo una línea que forma un ángulo de 90 grados con esa proyección de la fuerza. Ahí está. Esto es entonces L o mi brazo de palanca. Y mi brazo de palanca, considerando esta longitud L mayúscula y este ángulo, claramente va a estar dada por, la fuerza va a ser P, y el brazo va a estar dado por L coseno de θ. Por lo tanto, el resultado de cuánto es la magnitud del torque de esta fuerza en torno al punto A es PL coseno de θ. Bueno, pues muy bien. Espero que hayan disfrutado esta clase y nos vemos en el próximo video.